He preparado una clase, una conferencia que tiene que ver con el tiempo es un estado mental, la importancia del perdón ontológico. Cuando la gente me habla de lo que es el perdón ontológico quiere decir conocimiento, o buscar realmente la esencia del perdón, dónde hay que ir a buscarlo. Entonces, una de las cosas que hemos de tener presente es que nuestro tiempo llamado presente, no lo vivimos en presente, vivimos un presente psicológico cuando en realidad tenemos que ir a un presente ontológico, que es lo que se trata básicamente de la conferencia de hoy. El presente psicológico es el presente que en el método de vida y emoción procuramos enseñar a todos nuestros alumnos de que realmente estamos atrapados en nuestro pasado y nuestro presente se repiten una y otra vez las historias y mucha gente se pregunta ¿para qué estoy repitiendo estas historias? Pero hay un aspecto muy importante que hay que tener siempre presente. Somos observadores, lo he explicado un montón de veces. Somos conciencia en lugar de conciencia y no somos plenamente conscientes que nuestra forma de observar, nuestra forma de percibir está determinando nuestras experiencias cotidianas. Por eso el perdón ontológico lo que va es a buscar el conocimiento de nuestra percepción, a sanarla, a trascenderla. Por eso el perdón ontológico busca esa observación, vamos a llamarle interpretación de mi experiencia que está anclada en lo que llamamos pasado, y luego nos preguntamos el para qué se nos repiten las historias, cuando en realidad las historias se nos repiten no porque tengamos ni buena ni mala suerte, sino porque estamos anclados en el pasado. Ese pasado que creemos que hemos superado, pero lo tenemos como recuerdo y que realmente condiciona nuestra vida de muchísimas maneras, pues nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, las relaciones con nosotros mismos, que en definitiva determina que repitamos las experiencias una y otra vez y nos preguntamos el por qué nos ocurre eso y no nos preguntamos el para qué me ocurre eso. El por qué, como ya sabéis, siempre nos lleva afuera, el para qué siempre me lleva para mí, me lleva a mí. Eso tiene que ver conmigo, porque yo soy un observador. Y como observador, y como decía el doctor Buchanan y tantos otros, Robert Lanza, etc., nuestra observación está determinando constantemente las experiencias que estoy viviendo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que sanar es precisamente la observación. Y una forma de sanar la observación o la percepción es a través del perdón ontológico. Por lo tanto, tenemos un poder que hemos olvidado y es que somos observadores y por tanto estamos creando constantemente nuestra vida y no la estamos creando constantemente, sino que la estamos repitiendo constantemente. A tener siempre presente, cada decisión que estoy tomando no cambia el mundo, pero sí que cambia el campo que yo estoy percibiendo. Eso no lo tenemos que olvidar. Por lo tanto, una de las propuestas de hoy, en la clase de hoy, en esa conferencia, es que tenemos que liberar a nuestro pasado. Liberar el pasado no significa borrar la historia, significa dejar de vivir atrapado dentro de ella. Repito, liberar el pasado no significa borrar la historia, porque no la podemos borrar, pero sí que la podemos reinterpretar. Significa vivir o dejar de vivir atrapado dentro de la explicación que siempre me estoy contando, las famosas historias, las famosas verdades que son mentiras, que hacen que esté en una especie de bucle sin ser consciente de que yo estoy creando constantemente las historias que estoy repitiendo porque no estoy aplicando el perdón ontológico. Por tanto, el observador, como explicaba antes, el observador y el tiempo psicológico están entrelazados, porque vivimos atrapados en el pasado. Y el tiempo psicológico no depende únicamente del calendario, depende de la conciencia con la que estoy observando. Por lo tanto, nuestra observación sostiene una línea temporal. Esa frase, una línea temporal, está inspirada en Jacobo Grinberg, que nos habla de la lattice o la matriz espacio-temporal, que también lo estaba explicando Einstein. Einstein nos habla de que el tiempo y el espacio están colapsados en la misma, están unidos, colapsados, en una especie de red. Por lo tanto, nosotros vivimos líneas espacio-temporales. Espacio-temporales, quédense con eso, una línea espacio-temporal. Si yo no cambio mi línea espacio-temporal, las historias se me están repitiendo una y otra vez. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí?
está pasando aquí que seguimos creyendo que la causa de todo lo que ocurre no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con algo, mala suerte, un mal karma, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir que no, porque el karma está, la epigenética está, pero nosotros somos observadores y podemos decidir cómo queremos percibir el tiempo o las experiencias que estoy viviendo, desde la conciencia de unidad o desde la conciencia dual. En la medida que yo sigo sosteniendo mi idea de lo que me está pasando tiene que ver con una historia que me pasó, que esto es así, estoy viviendo una línea espacio-temporal, hasta que llega un punto donde yo aplico el perdón ontológico. ¿Qué quiere decir? Observo mi pasado y lo reinterpreto. Y en el momento que yo reinterpreto, libero mi pasado y, por tanto, automáticamente abro otra posibilidad de entrar en otra línea espacio-temporal. Por eso, el tiempo está a la espera del perdón, que de hecho ya es un libro que va a salir pasado el verano. El tiempo está a la espera del perdón, que es, ya voy a hacer un sketch o un spot, va a salir después del viaje al lado oscuro, que es la segunda parte. Por lo tanto, siguiendo con lo que estoy explicando, el reloj mide segundos, pero la mente mide interpretaciones. Por eso, un minuto de miedo parece eterno. Una hora de amor desaparece rápidamente. Una herida de hace 30 años puede seguir haciéndome daño hoy día. Por eso es tan importante el perdón ontológico. El observador no está creando el tiempo físico, pero sí que está organizando profundamente la experiencia interna del tiempo. Por eso, el perdón psicológico es: yo perdono, pero sigo prestando atención a aquello que pasó. El perdón del Espíritu, lo del Espíritu Santo, es el instante santo, yo comprendo la experiencia que tuve, eso tiene que ver conmigo, y a la única persona, si hay que perdonar a alguien, es a uno mismo, y automáticamente libero el pasado, recupero mi presente y estoy creando un nuevo futuro, por tanto, una nueva línea espacio-temporal. Porque la mente no vive los hechos directamente. Vive memorias, vive asociaciones, vive interpretaciones, expectativas y emociones. Y todo eso modifica completamente mi percepción temporal. Por lo tanto, nuestra vida es una repetición de experiencias que hemos heredado. La epigenética, repito, lo explica muy bien, y repetimos experiencias que han vivido nuestros padres y nuestros ancestros, pero no las repetimos para sufrirlas, sino, como diría un curso de milagros, para liberarnos, por tanto, y liberar a estos ancestros. Y eso es importante comprender. Yo llevo muchos años, más de 30 años, explicando a mis alumnos, a mis conferencias y a mis charlas, la importancia de que si realmente no hablásemos de los demás como la causa de nuestros problemas, nos liberaríamos instantáneamente, al instante, y cambiaríamos la línea espacio-temporal. Pero no lo sé explicar mejor y pido disculpas por ello, porque pienso que esa clase de hoy, esa conferencia de hoy, está basada en a ver si consigo, es un reto que yo me he impuesto, a ver si consigo que las personas, cuando hablen de las historias pasadas, las hablen sin resentimiento, ni sin acritud, ni sin culpabilidad, sino como una experiencia que mi mente, mi espíritu, mi alma ha escogido para trascender una información, y gracias estoy por vivir esa experiencia que me duele, pero que realmente me está trayendo un tesoro. Y este es el perdón ontológico. Entonces me daré cuenta de que estoy viendo memorias, repito, asociaciones que no son mías, interpretaciones heredadas, expectativas y emociones. Y por lo tanto, en el momento que yo trasciendo eso, en el momento que yo reinterpreto todas esas historias, que es el leitmotiv de la bioenervación, darme cuenta de que yo estoy atrapado por unas informaciones que he heredado, pero no para sufrirlas, sino para liberarlas. Entonces nos convertimos realmente en observadores conscientes. Y, repito, cuando yo hago eso, modifico la línea espacio-temporal, libero lo que es el pasado, recupero mi presente y estoy creando un nuevo futuro y dejo de repetir las historias. Y si las repito, no las repito como que no lo he hecho bien, sino para certificar que tengo claro lo que tengo que hacer. Y lo que aquello no pude o no supe hacer allí,
ahora lo puedo hacer, pero sin acritud, sin culpabilidad y dando gracias por la experiencia pasada, porque me permite liberar a mí, cambiar mi percepción, cambiar mi línea espacio-temporal y liberar a mis ancestros y, por lo tanto, liberar a mis descendientes. Esto es un gran acto de amor. Por lo tanto, cuando el observador está identificado con la culpa, atrapado en el resentimiento y viviendo desde el miedo, el pasado nunca termina. Y además la persona dice cosas como que lo he oído un montón de veces, eso me ocurrió hace años. Pero no es verdad, no ocurrió hace años, que sigue ocurriendo ahora mismo. Yo luego haré mis preguntas a mis alumnos y, bueno, todo el mundo habla del pasado, como que no sé qué hacer. Pues no hay que hacer nada, hay que comprender y hay que perdonar. Por lo tanto, como ya dije en otras conferencias, el arte de acompañamiento en bien y emoción es llevar al cliente al silencio, para que pueda escuchar su alma. Entonces pueda hablar con el perdón. Porque todo el mundo viene a una sesión con su historia, con su verdad y con su problema, que es mentira. Y nuestro trabajo es que deje de contar su historia, que se deje de reprogramar, que deje de mirar hacia atrás como algo hay que ver qué me pasó, qué habré hecho yo, etcétera, qué mal karma, qué mala historia, qué herencia, qué epigenética, sin comprender que esa experiencia que tú estás heredando no la heredas para sufrirla, sino para liberarla. Y esto es lo que cambia. Y para eso es importante entrar en un estado de silencio interior. Y por eso lo primero que tenemos que hacer en un acompañamiento es que nuestro cliente se calle y que deje de hablar. Es la antítesis de un acompañamiento en psicología o en psicoanálisis. El cliente que se calle. Porque si yo le permito hablar, le estoy permitiendo que se reprograme una y otra vez. Entonces, silencio. Y cuando yo consigo llevar a mi cliente en el silencio y yo como acompañante sé sostener este silencio, entonces es cuando el alma escucha una nueva visión, una nueva percepción de las cosas. Y entonces allí aparece el perdón. El perdón ontológico, porque libera el pasado. Un observador dormido, que es la mayoría de los observadores, vive prisionero del tiempo porque está constantemente en el déjà vu, tal como estaba explicando, proyectando constantemente las historias y diciendo que las perdona, pero no las perdona. Las perdona desde el ego, que el ego perdona, pero no olvida. Por eso el tiempo está a la espera del perdón. Cuando hablamos del tiempo está a la espera del perdón, estoy hablando de, repito, cambiar la línea espacio-temporal. Por eso el silencio transforma tanto. Porque el silencio disminuye la identificación, debilita la narrativa mental y el personaje, que yo me siento identificado, pierde densidad. Entonces, en ese momento, el observador modifica el tiempo psicológico porque el tiempo humano es principalmente, como vengo explicando, interpretación sostenida. No son los hechos lo que prolongan el sufrimiento, es la conciencia que está identificada con ellos. El ser humano vive atrapado en sus recuerdos de dolor una y otra vez, esperando un arte de magia que alguien externo a él pueda solucionarlo, cuando en realidad nosotros, los acompañantes de mi emoción, lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es acompañar a nuestro cliente al silencio y que comprenda que su historia es mentira. Y no solamente es mentira, sino que está atrapado en un único error. Solamente hay un error, que es el siguiente: nada ocurre por casualidad, nada. Y si estás viviendo una experiencia, no la estás viviendo para sufrirla, sino para trascenderla. El día que la gente comprenda esto, no tendrá que hacer nada más, porque desaparecerá la queja. Dejaremos de mirar el pasado como la causa de mis problemas, cuando en realidad mi pasado es la oportunidad que me da la vida para trascender una información inconsciente, elevar mi alma, mi mente y en definitiva, mi espíritu a otro nivel de conciencia que me permitirá no liberarme a mí mismo, sino liberarme a todos aquellos que me rodean. En fin, es un reto que me he propuesto hasta que me vaya de este mundo y no voy a parar hasta conseguirlo. Pero no, ya no me importa. O sea, me he hecho un juramento a mí mismo. He dicho, yo voy a seguir explicando eso, no sé cómo lo explicaré. Inspírame, Señor,
Y esa charla de hoy, esa conferencia de hoy es más de lo mismo, explicándolo pues, de otra manera. Por lo tanto, repito, somos observadores. Cuando cambia profundamente el observador, cambia la experiencia del tiempo. El día que eso la gente lo tenga claro, sabrá lo que es la libertad emocional y la libertad total. O sea, cuando yo cambio observando, estoy cambiando mi experiencia del tiempo, porque cuando yo libero, repito, el pasado, no le presto la atención que le prestaba antes como observador, por lo tanto mi pasado está allí, pero pierde fuerza. El futuro ya me deja de preocupar, ya me deja de dominar. Y mi presente, el que estoy aquí ahora, se expande. Entonces comprendemos algo extraordinario. Quizás la libertad no consista en escapar del tiempo, sino dejar de vivir completamente atrapando en la mente que cree en él. Recordemos una cosa muy importante. El pasado siempre vive en los hechos. Nadie está negando los hechos. Vive en lo que sigues creyendo de ellos. Este es el problema. El pasado, todos tenemos pasado, gracias a Dios. Yo tengo un pasado que me liberé de este pasado, lo trascendí y viví una experiencia gratificante, amorosa, lo he explicado muchas veces, donde mis padres se presentaron en un sueño lúcido y me dieron las gracias por haberlos liberado. Eso es importante. Y 15 días más tarde se presentaron los padres de mi padre diciéndome exactamente lo mismo. Y entonces comprendí que mi vida tenía pleno sentido. El pasado es, pero el pasado tiene muchísimas interpretaciones. Por tanto, el tiempo no avanza, quédense con eso, el tiempo no avanza si seguimos resistidos a querer cambiar el pasado, como si el pasado fuera algo cambiable. El pasado no se puede cambiar. El pasado solamente se puede reinterpretar. Entonces comprendemos aquella experiencia que no ha venido a nuestra vida para como un mal agüero o un mal karma o un mal lo que sea. Entonces, cuando yo soy capaz de observar esa experiencia y comprender que mi alma escogió esa experiencia y no la escogió para sufrirla, sino para liberarse y trascender esa información, entonces el tiempo en sí no cura, pero el perdón es lo que hace que el tiempo deje de ser necesario. El tiempo no cura. Hay una frase que antes oía siempre, el tiempo lo cura todo. Pues no, señor, el tiempo no cura absolutamente nada. Y soy testimonio de ello. El tiempo no cura absolutamente nada porque he visto a miles de personas atrapados en una situación de hace tiempo y con el resentimiento vivo, y entonces se preguntan qué habré hecho yo para encontrarme mal cuando estoy envenenando mi cuerpo, que ya hablaré de Bruce Lipton y de otro colega suyo que le inspiraron en lo que estoy explicando. Por lo tanto, el tiempo no cura. El perdón es lo que hace que el tiempo deje de ser necesario en el sentido que lo estamos utilizando, porque solamente existe el presente. Como observadores que somos, tenemos cada instante es un instante de máxima creación. Y no somos conscientes de eso porque ese instante de máxima creación, que es ese ahora mismo, está atrapado en lo que me ocurrió y está atrapado en lo que quiero que me ocurra. Estoy cansado, por decirlo de alguna manera, de ver historias de gente que está preocupada por lo que ocurrió y está preocupada cómo le gustaría que fueran las cosas. Y esto, entre nos, es una mierda. Entre nos. Ahora que no nos oiga nadie, esto es una mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy un mierdero, me dedico a sacar mierda hasta que se acabe la historia, porque es que llevo con eso 34 años y no es una queja, ¿no? Es que me estoy riendo yo mismo de que yo he escogido esa historia y esta mañana les digo, Señor, inspírame porque quiero ir a saco con toda esa historia, ¿no? Por lo tanto, ya pido disculpas porque estoy muy eufórico en ese tema o muy caliente a tener siempre presente. El tiempo psicológico se alimenta de una mente que no deja de contarse historias. Eso le suena a todo el mundo. Y si eso no le suena a todo el mundo tiene un problema. El tiempo psicológico se alimenta de una mente que no deja de contarse historias. Y el observador consciente comienza lentamente a retirarle el alimento.
no niego lo que ha pasado, niego lo que creo que pasó. Y me doy cuenta de que yo no puedo saber en realidad por qué pasó aquello. Es mi interpretación. Dice un curso de milagros: si yo te diera todas las circunstancias que rodean una situación y te pidiera que la juzgaras, me dirías: Señor, no puedo. Por lo tanto, yo no estoy viendo las cosas como creo que son, sino como las estoy interpretando. Y el día que seamos plenamente conscientes, y cuando digo plenamente conscientes me refiero plenamente conscientes de que yo no veo las cosas como son, sino como yo soy, y que realmente, como nos ha demostrado la ciencia y los neurocientíficos, Anil Seth y Carl Friston, que no vemos las cosas, sino que las estamos amoldando a nuestra percepción, vemos una imagen. ¿Quién no ha visto una misma película con otra persona y han visto dos películas diferentes? ¿Quién no ha visto eso? Eso lo hemos experimentado todos. La misma realidad tiene 1000 explicaciones. Y muchas veces decimos: pero si esto es evidente, y una cosa que es evidente, la otra persona no lo ve evidente. Y ya no me meto en el fútbol, porque esto es una locura. En fin, eso ya es para paga y vámonos, ¿ok? O sea, no, aquí cada uno ve con sus colores, ¿no? Pues eso, el fútbol solamente deja de ser una exageración del ser humano. El ser humano se identifica con partidos, se identifica con equipos de fútbol, con cualquier cosa externa, y se identifica según su forma de ver y entender el mundo. Mi odio, por ejemplo, a ciertas personas me identifico con un partido determinado porque va en contra del equipo de donde yo los odio o no los quiero ver. ¿Les suena esto, corazones? Pues esto solamente es la máxima expresión de cómo vivimos nosotros mismos. Nosotros lo que estamos viviendo no deja de ser algo ajeno a nosotros, es el reflejo de nuestro inconsciente colectivo. Bien, entonces, la importancia del perdón y la salud, como les explicaba hace un ratito. Konigsberg y Bruce Lipton. Bruce Lipton se inspiró con Yves Konigsberg, y los dos dicen básicamente lo mismo. Y yo tuve, repito, la experiencia o la suerte de conocer a Bruce Lipton, pero el regalo fue que él me conocía a mí, que eso ya me pareció muy, muy extraordinario, porque se levantó de la mesa y me abrazó y me dijo: gracias, Enrique, por todo, tienes un alma grande. Y yo pensaba que yo iba a conocer a Bruce, y cuando él realmente me estaba conociendo a mí. Eso fue un regalo de la vida que, repito, aquí mismo, que estoy muy agradecido. Gracias por ese feedback que me diste. Bruce Lipton dice, y Konigsberg dice: la célula no puede entenderse separada de su entorno. La biología responde al campo en el que vive. Al campo en el que vive la mente. Entonces, como ya me adelanto, hay un científico, y pido perdón, no me acuerdo su nombre, que dice: cuando yo tengo que tomar una decisión y la postergo entre 9 y 10 minutos antes de tomar la decisión, si no la tomo, automáticamente vamos a llamarle estrés, se manifiesta en mi cuerpo. De 9 a 10 minutos, familia. Ahora imagínense si yo estoy pensando si me divorcio y llevo 3 años. Si me divorcio o no me divorcio. O que me cambio o no me cambio. Y estoy dándole vueltas y estoy atrapado en mi tiempo psicológico. Y eso lo explica muy bien Bruce Lipton y Konigsberg. Dice: nuestra célula, nuestro organismo no puede estar separada de su entorno y, por tanto, del campo donde está viviendo. Entonces, dice, la percepción modifica el entorno interno, obviamente, pero el perdón ontológico, porque el perdón ontológico lo que hace es cambiar la percepción de lo que estoy viendo. Y por tanto, si yo cambio la percepción de lo que estoy viendo, estará cambiando mi experiencia y por tanto estará cambiando mi estado interno biológico. Eso no hay que ser muy listo para comprenderlo y entenderlo. Pero lo sabemos, lo comprendemos porque lo hemos explicado muchas veces. Ahora, ¿aplicarlo? Bueno, lo aplicaremos mañana. Y si no, cuando diga mañana, pasado mañana. Y si no, ya lo aplicaremos. Bien, recapitulando. Konigsberg mostró que el entorno afecta a la célula. Lipton mostró que la percepción modifica ese entorno interno. Y el perdón ontológico revela que la percepción cambia cuando dejamos de creer en nuestra interpretación del conflicto. Y entonces todo el sistema se reorganiza. Por eso, yo les explico en mis clases y en mis talleres, cuando acompaño a personas, les digo: es muy probable que esta noche pues, usted tenga una diarrea o tenga un poco de fiebre o lo que sea,
Y ocurre porque el entorno biológico está reprogramándose a la información que acaba de recibir. Y les digo, no es que se están poniendo enfermos, ni muchísimo menos, sino que están limpiando la mierda que estaban aguantando hacía tiempo. La historia de mi marido, la historia de mi mujer, la historia de mi hija y la historia de mi madre, la historia de la Virgen Santísima. El día que ustedes sean plenamente conscientes de que no ven, sino que se ven, el día que sean plenamente conscientes de eso, pensarán antes de pensar y estarán minutos pensando antes de hablar y ya no digo antes de hacer nada. Ya no digo esto. Bien. Hoy quiero hacer un homenaje a Bronnie Ware. He pensado en ella, he pensado, vale la pena poner ese ejemplo. Para quien no conozca quién es Bronnie Ware, no sé si se pronuncia así, pido disculpas. Ella nos habla que ella era una enfermera que atendía a enfermos terminales. Seguro que la han oído hablar, si no se acuerdan de su nombre, han oído hablar de ella, ¿ok? Y se dio cuenta de que las personas que se iban a morir, todas se quejaban absolutamente de lo mismo, que lo voy a resumir, 4 puntos básicamente, ¿no? Y ella lo ha escogido porque realmente es un ejemplo magnífico de nuestro vínculo con el pasado. O sea, tenemos a personas que saben que van a morirse y las acompaña en esa trascendencia, en ese paso. Y todas se quejan de 4 o 5 cosas. Todo el mundo se queja de lo mismo. Todo el mundo. Por eso yo lo ato al vínculo del pasado, para que se den cuenta de que cuántas cosas hemos dejado de hacer o cuántas cosas luego lamentaremos por no haber hecho. Entonces, básicamente decía, la gente se quejaba de no haber vivido la vida como quería, no expresar mis sentimientos, trabajar demasiado, mantener una relación por obligación, no estar más con mis amigos o con mis amigas. Básicamente todo el mundo se quejaba de esas 4 o 5 cosas, que se podía resumir en una. No he vivido la vida que quería vivir. Yo de eso no me voy a levantar. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. Y hasta que el jefe diga, Enric, se acabó. Nos podemos ir. Así de claro. Ese es mi compromiso. Y lo voy a repetir tantas veces como haga falta. Porque hice un curso en Milagros. Tú repetirás las lecciones tantas veces como haga falta. Punto. Entonces, cuando estoy cansado, digo, tú, Enric, repetirás las lecciones tantas veces como haga falta. No tienes que hacer absolutamente nada más que eso. Por lo tanto, el arrepentimiento, nos dice Bronnie Ware, no es culpa, es haber vivido con incoherencia. Y ahora hago una pregunta al aire. ¿De qué se arrepiente? No quiero que contesten ahora, ni muchísimo menos. Ni que me digan, no. Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse con kit calme, o sea, en casa, tranquilamente, sin televisor, sin celulares y sin nada por el estilo, contigo mismo, contigo misma, y decir, ¿de qué te estás arrepintiendo? Porque llegará un día, acuérdense bien, que se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Acuérdense bien. Entonces, el arrepentimiento mal comprendido, que es el arrepentimiento, hay gente que está, pero es como un ciclo, ¿no? Dándole vueltas a lo mismo. El arrepentimiento mal comprendido mantiene a la mente continuamente en una realidad que ya no existe. Por ejemplo, me arrepiento de no haberme separado del pendejo, aquel tío que estuve aguantando 10 años cuando me tenía que haber separado 10 minutos, o los 10 días, o al año. ¿Les suena eso? Me arrepiento. Y han pasado 10 años y todavía se está arrepintiendo. Esta persona vive en el pasado, no vive en el presente. No ha liberado el pasado, no ha aplicado el perdón ontológico, no ha aprendido y no se ha hecho la pregunta clave y fundamental, que es la siguiente. ¿Para qué yo he vivido esa experiencia? ¿Qué tenía que aprender yo de esa experiencia? Entonces es cuando libero el pasado, porque no proyecto culpa. No tengo nada que arrepentirme, porque mi alma escogió esa experiencia. Y si no la pude trascender hace 20 años, la voy a trascender ahora y la voy a liberar ahora. Por eso el arrepentimiento sano trae conciencia.
Pero el arrepentimiento sostenido como culpa crea desorden mental. Entonces el pasado se convierte en una prisión psicológica y la entropía se acelera. Atención a la entropía. No todo el mundo envejece de la misma manera. Ejemplo yo. Porque estoy cansado que me digan, oye, ¿tú qué pasa? ¿Que te vas rejuveneciendo? Me lo han dicho un montón de gente. Digo, pues yo voy haciendo años. Digo, sí, pero es que yo te he visto cuando tenías 66 y no estabas tan bien como estás ahora. Bueno, tengo 72, algo he aprendido. Algo he aprendido. Soy capaz de hacer una carrera con mi nieto de 6 años que corre como una bala y casi que lo gano. O sea, que mi nieto me dice, abuelo, ¿cómo es que corres tanto? Digo, bueno, porque me he parado en el tiempo. Bromas aparte. Pero hagan una reflexión de lo que estoy explicando. Eso es lo que les voy a decir, quizás sea lo más importante que les voy a decir esta tarde. ¿Ok? Cuando yo estoy arrepentido de algo que pasó, ¿ok? Algo que pasó, no le he dado solución. Por lo tanto, estoy atrapado en este pasado. ¿Estamos? Y ese pasado me crea culpa y me crea un desorden mental y por lo tanto es una prisión psicológica. Y entonces mi entropía, la entropía, para quien no lo sepa, hablaba la segunda ley de la termodinámica, es el desorden que todo sistema tiene. O sea, todo el universo tiene una entropía. Cuando el universo surgió, entropía cero. Pero la entropía va acelerándose. Entonces llega un momento que el universo está condenado a desaparecer. Por lo tanto, cuando surgimos nosotros, tenemos una entropía cero. Cuando nacemos, tenemos una entropía cero. Y esa entropía se va acelerando y nos vamos envejeciendo. Sí, nuestra amiga Carmen se ríe, pero es así. Nacemos con una entropía cero, con todas las energías y las vamos perdiendo. Pero no todo el mundo envejece igual, a la misma velocidad. Ya no estamos hablando de lo que estás comiendo y bebiendo que te puede afectar, pero les voy a decir una cosa que no se lo van a creer, pero yo se lo digo. Ustedes pueden tomarse un veneno y si ustedes tienen una conciencia, plenitud de quiénes son, el veneno no les va a hacer absolutamente nada. Si se lo quieren creer, bien. Y si no se lo quieren creer, pues también, no pasa absolutamente nada. Yo con decirlo me quedo tranquilo. Por tanto, envenena más un pensamiento con resentimiento y con enfado que tomarse una botella de whisky. Te deja más tonto el resentimiento ese que tomarse un veneno. No hay peor veneno que el resentimiento. No hay peor veneno que destruye más biología que la culpabilidad y el resentimiento. He hablado antes de Yves Corrigues y de Bruce Lipton. ¿Ustedes creen que no les ha dolido una vez que han tenido un disgusto y les ha dolido el estómago? ¿No les ha pasado nunca eso? Y luego va el tonto de arriba, el ego, y dice, no, es que la ensalada debía estar mal. Lo que estaba ensalada es la mierda que tenías en tu mente. Esa sí que estaba fatal la ensalada. Por eso, los budistas comen en silencio. Porque muchas veces estamos en una mesa y estamos comiendo un plato exquisito y lo estamos envenenando con las tonterías que estamos aceptando de la persona que tenemos delante. Y quien no haya experimentado eso es que debe ser de otro mundo, pero porque esto es así. Entonces, les puede hacer más daño un pensamiento que una comida en mal estado. Es más, ustedes pueden comerse una comida en mal estado y si ustedes están perfectamente en coherencia, la comida no hacerles daño. Y eso está más que demostrado. Las mismas personas comen la misma comida en mal estado y no todo el mundo les afecta igual. Porque depende del estado emocional de la persona cómo está. En la medida que estoy acumulando en mi mente resentimientos, enfado, frustraciones, decisiones postergadas, que me estoy pensando que si me divorcio, que si no me divorcio, cómo aguanto la pendeja de mi madre, cómo aguanto la pendeja de mi suegra, cuándo aguanto aquí tal y cual. Todas esas cosas que pensamos que no hacen nada nos están envenenando y nos están matando. Por eso es tan importante el perdón psicológico. Porque todas esas historias nos envejecen. Hace que nuestra entropía se acelere. Obviamente la entropía no la podemos parar porque es una ley que funciona para todo el universo. Pero sí que podemos controlarla, que vaya más rápido
o que vaya más lento. Es así de simple. Es así de simple. Por lo tanto, si el pasado, repito, se me convierte en una prisión psicológica, mi entropía se acelera. Por lo tanto, el tiempo está a la espera del perdón. Y cuando yo soy capaz de trascender la información del pasado y llevarlo a otro estado de cosas, entonces todo mi sistema entra en otro equilibrio emocional y energético. La entropía sigue estando presente, pero sigue funcionando más lentamente. ¿Nunca han oído que hay disgustos que matan? Pues eso, a eso me refiero. Hay disgustos que te matan. Por lo tanto, cuando vivimos una situación estresante, lo primero que hay que hacer es gestionarla y comprender que esa experiencia tiene que ver conmigo y que me está enseñando algo muy importante. ¿Ok? Por lo tanto, la mente arrepentida vive entre lo que fue, lo que debería haber sido y lo que teme volver a repetir. Y eso genera ansiedad, genera culpa, agotamiento mental y fragmentación interna. Y el ego utiliza el arrepentimiento para mantener viva una identidad sufriente, que es lo que realmente le encanta. Una reflexión. Lo que lamentarás mañana es lo que ya sabes hoy y no estás viviendo. Lo que lamentarás mañana es lo que ya sabes hoy y no lo estás viviendo. Y son 4 tips. Vivir la vida de los demás. Obligarme a hacer cosas que no quiero hacer. Postergar mis proyectos y mis anhelos. Preocuparme por lo que pensarán o dirán de mí. Y he puesto estos 4 ejemplos que son típicos para realmente te pueden llegar a destruir tu salud. Entonces, el pasado no crea desorden por existir. Crea desorden cuando la mente no deja de reorganizarse alrededor de él. El arrepentimiento no sana cuando te castigas. Sana cuando la conciencia deja de necesitar seguir condenándose por aquello que ya comprendió. Pues es tan importante en un acompañamiento en mi emoción llevar a la persona a la comprensión. Porque tú nunca podrás aplicar el perdón a algo hasta que no lo comprendas. Y para comprenderlo tienes que ponerte en el sitio de aquella persona. ¿Qué haría yo si estuviera en el sitio de aquella persona? Tan simple como eso. Por tanto, vamos a aplicar el perdón ontológico. Si me permite, si me pego un trago de agua, que llevo un día divertidísimo. Aplicación del perdón ontológico. Vamos allá. Hoy les hago una invitación. Vive hoy de forma que mañana no tengas que pedirte perdón por no haber sido tú. Repito, vive hoy de forma que mañana no tengas que pedirte perdón por no haber sido tú. Hay que aplicar el perdón ontológico, que es un cambio radical en la forma de ver la realidad y quién realmente eres tú en ella, que realmente formas parte tú de esa realidad. Entonces, el perdón ontológico es dejar de creer en tu interpretación de los hechos. No es te perdono, no es acepto lo que pasó o que te pasó, no es paso página. Esto es perdón psicológico. El perdón ontológico estudia el ser, la naturaleza de la realidad. No perdonamos un hecho, perdonamos la realidad que creíamos que era. El problema no es lo que pasó, es la historia que me cuento detrás. Esa historia se convierte en mi realidad y aquí surge el sufrimiento. Entonces, el perdón ontológico te llevará a comprender que no hay nada que perdonar porque no hubo ofensa como yo la entendí. El daño es siempre una decisión mía. Atención a esa frase. El daño que me hacen los demás es una decisión mía. Esto te lleva a la conciencia unidad. ¿Por qué te lleva a la conciencia unidad? Porque comprendes que esa experiencia la ha escogido tu alma, tú como observador, para poder trascender una información inconsciente que si no fuera por esa experiencia nunca lo podrías hacer. Entonces, todo conflicto empieza siempre con una interpretación. Me hizo daño, me abandonó, esto no debería haber pasado. Atención, la ley es, todo lo que me ocurre es por algo externo a mí, como vengo explicando. Y la culpabilidad es la cadena que me hace vivir lo que no quiero vivir.
Con el perdón ontológico desaparece la carga emocional, cae la culpa, el resentimiento se disuelve y desaparece la necesidad de sentirse víctima. El perdón elimina la interpretación que genera el desorden y que te permite salir del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es el estado mental, no es un lugar, es un estado mental donde jugamos al juego de la culpabilidad, al juego del ay pobre de mí y al juego de que tiene que cambiar siempre el otro para que yo esté feliz y tal. Este es el infierno. Entonces, el perdón no hay que aplicarlo fuera del infierno, sino en ese estado mental, obviamente. El infierno es un estado mental, como vengo diciendo, es un estado de conciencia, es donde entramos con la culpa, el miedo, dolor no resuelto, resentimiento, herida, identificarme con una herida, con una experiencia, etcétera, etcétera. Por tanto, el perdón no es un acto, es un despertar de la percepción, como vengo diciendo. No perdonamos a alguien. Dejamos de creer la historia que me estoy contando sobre esa experiencia que estoy teniendo. Y entonces ya dejo de sufrir, porque he cambiado el significado de la historia. El sufrimiento siempre se basa en la proyección de la culpa y esperar que los demás cambien. Además, como dice un curso de milagros, el sufrimiento se convierte en mi amargo resentimiento, en la frase típica, después de todo lo que he hecho yo por ti, después de todo lo que he aguantado, me sigues haciendo daño y sigues yendo con la otra. En fin. El infierno se sostiene por unas historias, repito, que he puesto unos tips típicos. Me hicieron daño, me engañaron, no sirvo para nada, la culpa mía, en fin, y pongan lo que quieran. El perdón no ocurre antes, se manifiesta ahí, en el infierno, como vengo diciendo. Y el perdón no borra el pasado, borra la interpretación, no borra lo que ocurrió. Por lo tanto, en Bio Neuroemoción no borramos lo que ocurrió, sino que comprendemos el para qué me ocurrió aquella experiencia. Y no solamente no la condenamos, sino que la liberamos cuando somos capaces de trascender esa información y aplicarla en nuestra vida presente, que me abrirá otra línea espacio-temporal que llamaremos futuro. ¿Ok? Entonces voy a centrarme en algo importante, el tiempo y el perdón y la entropía, la correlación de los tres. La entropía mide el desorden o la dispersión de energía en el sistema físico y tiende a aumentar, y aquí nace la flecha del tiempo. El tiempo físico tiene una dirección porque la entropía aumenta. O sea, el tiempo tiene una dirección porque la entropía aumenta. Y envejecemos más rápidamente. De hecho, nosotros podemos contar los años que tenemos porque tenemos un calendario y sabemos que un día dura 24 horas y un mes tiene 30 días y un año tiene 365 días, porque hay un ciclo. Pero no todo el mundo está realmente viviendo la experiencia igual. ¿Ok? Por tanto, vamos a resumirlo. Tiempo psicológico, pasado, futuro, identidad. El tiempo psicológico se sostiene porque yo no resuelvo los conflictos. Mis juicios, mis culpas, mis interpretaciones, mis miedos, mis rencores y un largo etcétera. Vive atrapado en lo que llamamos pasado y miedo por el futuro. Entonces repetimos las experiencias. Yo tengo miedo de que me ocurra eso, patapum, eso. Yo tengo miedo de repetir la historia, patapum, tal. Mira qué mala suerte he tenido casarme con ese pendejo o con esa pendeja, patapum, más pendejos y más pendejas. Entonces, ¿para qué repetimos las historias? Porque seguimos prestándole atención. Somos observadores, no se olviden de eso. Entonces, la entropía psicológica, el sistema entra en un desorden y se acelera cuando tenemos pensamientos contradictorios, cuando decimos una cosa y hacemos otra, cuando vamos y no queremos ir, cuando aguantamos emociones y no las liberamos, y cuando tenemos interpretaciones que no explicamos y nos mentimos, mintiendo, pero nos mentimos a nosotros mismos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno perdona de verdad, sin condición, sin necesidad de juicio, el tiempo ya no es necesario. Porque el perdón deshace el pasado, libera el futuro y ancla el alma en un presente que es eterno. Se reduce la entropía y se envejece más lentamente. Por tanto, aquí hay que recalcar la importancia de sanar la percepción, que es fundamental en el método de la bioemoción. La percepción influye profundamente en cómo vivo y me responde mi organismo, y a veces cuando la percepción cambia profundamente, el cuerpo deja de necesitar expresar lo mismo. Por eso cuando un síntoma se manifiesta en mi vida, obviamente el síntoma hay que tratarlo, entonces preguntarme ¿para qué vivo esa experiencia?
que estoy yo repitiendo constantemente y no le estoy dando salida. Como diría Buda, todo síntoma merece indagación. Todo síntoma merece indagación. ¿Para qué vivo esa experiencia? ¿Ese síntoma qué me está diciendo? Porque lo que la mente no expresa, lo que no dice, cuando la mente no se libera, eso va en nuestro inconsciente y eso se acaba manifestando en el cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo vendría a ser el último mensajero que tiene nuestra alma para llamar nuestra atención de que tenemos que cambiar nuestra vida, o mejor dicho, nuestra forma de ver y entender la vida. Y tal como explicaba antes Bruce Lipton, el entorno influye en la célula, la percepción crea el entorno y el perdón libera la percepción, por lo tanto cambia mi entorno físico, por lo tanto cambia mi entorno emocional, o cambia mi entorno emocional, por lo tanto cambia mi entorno físico. Atención. El tiempo avanza porque la materia se dispersa y se detiene cuando la mente deja de dividir. No estoy hablando del tiempo cronológico, tiempo llevamos 49 minutos de clase. No estoy hablando de eso. Que midimos el tiempo porque tenemos las referencias. El tiempo avanza porque la materia se dispersa. ¿Cómo se dispersa la materia? Cuando realmente mi mente está dividida constantemente. La entropía crea desorden en la materia y el perdón ordena la percepción y por tanto hace que la entropía, repito, vaya más lentamente. El desorden del mundo no es el problema, es el desorden interno que crea el sufrimiento. El problema no es el mundo en sí, aunque el mundo es el reflejo de la conciencia colectiva, pero al final tenemos que mantener, si nuestra vida es un desorden, quien tiene que poner orden somos nosotros en nuestra vida. Pregunta típica que se me haría, por lo tanto ya me la hago yo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Enrique? Muy bien. Sabemos que el desorden se sostiene en el tiempo y el perdón lo disuelve. ¿Dónde hay que poner orden? Pues viviendo desde la conciencia de unidad. Si sabemos que el desorden se sostiene en el tiempo y el perdón lo disuelve, hay que poner orden en nuestra conciencia. La conciencia de unidad es la comprensión de que todo está interconectado, que soy observador, que estoy creando mi realidad, que por tanto no es que yo quiera cambiar mi realidad cambiará cuando yo cambie la forma de verla y entenderla y comprender que estoy proyectándome constantemente y que no puedo ver aquello que no tiene que ver conmigo. Bien, está el efecto retroactivo y eso es el efecto retroactivo de la intención de Daryl Byrne de la Universidad de Cornell, que nos dice: las decisiones tomadas en el presente pueden alterar la respuesta emocional y mental a eventos pasados. Fíjense bien, está comprobado científicamente que si yo cambio mi percepción de algo, estoy cambiando la respuesta emocional de algo que pasó. Se llama efecto retroactivo de la intención. Repito, las decisiones tomadas en el presente pueden alterar la respuesta emocional y mental de eventos pasados. Por eso, cuando nosotros en un acompañamiento conseguimos que nuestro cliente cambie su percepción, haga una reinterpretación de lo que está viviendo, cambia su estado emocional y está liberando el pasado. ¿Queda claro eso? Me imagino que sí. Lo otro, de John Archibald Wheeler, físico cuántico. Una decisión tomada en el presente puede afectar lo que ocurrió en el pasado. El tiempo es lo que impide que todo ocurra a la misma vez. El universo da la luz y la conciencia le da significado al universo. Por lo tanto, repite con otras palabras que yo puedo estar cambiando, reescribiendo constantemente mi vida. Quédense con eso. Yo puedo estar reescribiendo constantemente mi vida. Y como explicaba Jacobo Grinberg, yo puedo cambiar. Einstein decía que tiempo y espacio están estrechamente unidos. Es una sola cosa. Por tanto, Jacobo Grinberg también lo demuestra. Einstein hablaba de espacio-tiempo, que es una sola cosa, y Jacobo Grinberg lo explica como una red espacio-temporal. Entonces imagínense una red tridimensional donde nosotros vamos en una línea espacio-temporal viviendo unas experiencias, cambia mi conciencia, empiezo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí ahora? Entonces automáticamente entro en un nudo de la red y entro en otra línea espacio-temporal porque tengo otra conciencia. Esto es tan simple como eso. Entonces, cuando yo voy cambiando de líneas espacio-temporales, estoy cambiando constantemente mi vida. Y eso tiene que ver, por tanto, en la medida que yo libero el pasado. Mientras yo no libere el pasado, repetiré las experiencias o no saldré de mi línea espacio-temporal y las historias se me repetirán una y otra vez.
Eso lo explicaba muy bien Jacobo Greenberg. Por lo tanto, cuando yo aumento mi conciencia, trasciendo esa línea espacio-temporal, entro en otra línea espacio-temporal, por lo tanto vivo otras experiencias espacio-temporales, como nos explicaría Einstein. Einstein decía que pasado, presente y futuro no existen, aunque son cercamente están metidos en nuestra mente, ¿no? Eso se lo explicaba otro físico, Michel Masson, decíamos, nosotros sabemos que somos físicos, sabemos que el pasado, presente y futuro no existe, solamente existe cada instante presente. Entonces, lo que tenemos es que hacer es liberar el pasado y liberar el futuro. Entonces, en la vida que vivimos en el presente, que un curso de milagros se llama el instante santo. Vivir en el instante santo es tener plena conciencia que cada instante de nuestra vida es un instante de máxima creación. Y si nuestras historias se repiten en nuestra vida, en ese estado presente, es porque no he soltado mi pasado y porque estoy preocupado por mi futuro. Más claro no lo puedo explicar. Instante santo. Por eso, ¿cuántos instantes santos puedo pedir? Los que quieras. Cuando te encuentres en una encrucijada, pide un instante santo. Y siempre se te responderá. Pero para que tú tengas la respuesta, es muy importante que tú liberes el pasado y tú liberes el futuro. Y para liberarlo, hay que liberarse de resentimientos, de culpabilidades, de todo lo que he estado explicando a lo largo y ancho de ese rato que estoy con ustedes. Entonces, también está la intención retroactiva de Dean Radin, que nos dice, el tiempo no es tan lineal como creemos, la conciencia podría no experimentar el tiempo de una forma lineal, lo acabo de explicar ahora mismo. Por lo tanto, cambiar el pasado no es cambiar los hechos, sino su carga emocional, como he venido explicando hasta ahora, y cómo una nueva percepción del pasado sana el presente y crea un nuevo futuro, que en definitiva Dean Radin nos resume lo que vengo explicando durante este rato con ustedes. Y Benjamin Libet, años 80, dice prácticamente lo mismo. Él demuestra científicamente que el cerebro, antes de que tú tomes una decisión, el cerebro ya la ha tomado. Instantes antes el cerebro ya la ha tomado. Por eso, la gente dice, ¡wow! ¡Qué casualidad! Estaba pensando en ti y pensaba que te iba a llamar. ¿Qué cosas que ocurren? No, el campo ya sabía que tú ibas a tener la necesidad de llamar a tu amiga. Y tu amiga te llama porque el campo funciona así. No pensamos si el campo actúa, sino que el campo ya sabe antes de que tú decidas. El campo ya sabe lo que vas a decidir. Siempre explico el mismo ejemplo. Siempre lo explico el mismo ejemplo. Estoy en Miami, estoy en medio de un follón allí que la gente dice, obviamente es un juicio mío. ¿Qué estaré haciendo yo aquí tal y cual? ¿No? Y a aquel instante aparece una chica y dice, Enrique, me has salvado la vida. Yo pienso, le digo a mi amigo, ¿te has dado cuenta? Solamente que yo me hubiese parado 3 segundos en aquel escaparate, no nos hubiésemos cruzado. Por lo tanto, el campo sabía que yo me iba a quejar y el campo ya preparó un encuentro para que se acabase la queja. No existen las casualidades. Las cosas, antes de que ustedes tomen una decisión, el campo ya sabe que las va a tomar. Ustedes pueden estar pensando, ¿llamo a mi novio o no llamo a mi novio? Porque es un puto pendejo, la madre que lo parió, el novio, tal y cual, y el campo sabe que lo vas a llamar, y entonces el novio te llama. ¡Ay, qué casualidad! Ahora mismo estaba pensando si te llamaba o no te llamaba. Perdonen la expresión, y una mierda una casualidad. Sean conscientes de eso. El campo sabe antes de ustedes la decisión que ustedes van a tomar. Benjamin Libet, años 80. Muchas decisiones, dicen, no nacen en un momento consciente. La mente ya venía caminando hacia ellas desde antes. ¿Estamos? Pero cuando somos conscientes de eso, nosotros podemos realmente gestionarlo y cambiarlo. Vivir en el instante presente es sagrado. Bien, ¿qué herramientas tenemos para todo eso que estamos explicando? Pues muy fácil. El instante santo, la contemplación, visión no dual, la bioneuroemoción. ¿Ok? Bien. Voy ahora ya para terminar, voy a hacer unas reflexiones de un curso de milagros. ¿Cómo no? Es la leche que yo he mamado desde el año 1994, donde han surgido todas las inspiraciones y obviamente siempre lo tengo presente, pero verán que eso que yo hace
32 años estaba estudiando o estaba leyendo, hoy en día es más vigente que nunca. Y dice, el perdón y el final del tiempo. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. No busques fuera de ti mismo, pues todo dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. Para despertar, debes de dejar de juzgar. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una lección errónea, puedes hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Y nunca te podrás liberar del pasado mientras sigas creyendo que la causa de cualquier situación se encuentra en factores externos a ti. Liberar el pasado no significa borrar la historia, significa dejar de vivir atrapado dentro de la historia que te estás contando.